Bien, buenas tardes a todos y a todas. En esta nueva sesión de la Escuela Internacional de Servicios Públicos, que será la última que celebremos en el año 2021. Un año, la verdad, que marcado por una actividad grande de la escuela en un entorno de emergencia sanitaria, de pandemia, de confinamientos, pero que a través de este sistema virtual hemos conseguido pues llegar a un montón de sitios y a un montón de rincones y contar con más de 2.700 personas que han pasado durante todo este año por nuestra aula virtual. Como saben, ya hemos empezado también con otro tipo de formación, la formación presencial, que ahora brevemente les comentaré. Sirvan estas primeras palabras para agradecer en este seminario, que es un poco el broche de este año, la confianza de todos los que habéis pasado por aquí y todos y todas los que habéis estado con nosotros durante todos estos meses. Y esperamos seguir contando con vuestra participación en los próximos días, en los próximos meses y en las próximas semanas, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema que ha sido largamente demandado por muchos de vosotros, sobre la aplicación de los planes de igualdad, y para eso contaremos con Alba Marín, que posteriormente nos presentará José Manuel Sánchez, que ahora le daré paso enseguida, ¿no? Como siempre, esta vez hoy la introducción es muy corta porque, como decía, ya estamos llegando al final del año y solamente nos queda esta semana, mañana el jueves y el viernes, 2 sesiones presenciales en la escuela, pero que también se pueden seguir ya por streaming. Son sesiones más largas, sesiones en las que la duración es de 3 o 4 horas. El jueves por la mañana hablaremos de los servicios locales de interés general. Diego Ballina, un viejo conocido de muchos de ustedes, que ha protagonizado el ciclo de contratación en la escuela. Diego Ballina el jueves nos hablará de los servicios locales de interés general y hará un recorrido por las diferentes fórmulas que hay para prestar servicios públicos locales, temas como la financiación, como la gestión directa y la gestión indirecta, los derechos del contratista. Un recorrido bastante interesante en un tema en el que Diego es realmente experto, porque sobre eso ha hecho su tesis. Por la tarde, Darío Canterla y Irene Araguás nos van a hablar de la transparencia y la protección de datos en las empresas, en las entidades locales, que es un tema que muchas veces el desconocimiento nos mete en problemas excesivos por no contemplar toda la normativa que afecta al tema de la protección de datos, la transparencia y también el derecho de la competencia. Y por último, el viernes por la mañana volverá Diego Ballina ya en su tema habitual para dar un repaso a la contratación en los servicios públicos. Estas son 3 sesiones presenciales, o sea, se van a hacer en la sede de la escuela, en la calle Zurbano, pero hemos preparado un sistema que nos permitirá transmitir las sesiones por streaming, y aquel que quiera lo puede hacer. Ya tenemos algunas personas que se han inscrito en la sesión. Si quieren hacerlo, pues contacten a través del correo habitual de la Escuela de Servicios Públicos y podrán darse de alta y meterse y entrar en este seminario, en estos 3 seminarios. Y como digo, hoy es el último día del curso normal. Vamos a hablar de igualdad, y para ello, en este caso, nos hemos venido a nuestra casa. Hemos contado con nuestra casa y donde DOP creo que es una empresa que lleva mucho tiempo trabajando en todo el entorno de los recursos humanos, tanto a nivel de selección como de formación, como de consultoría, y evidentemente los planes de igualdad es uno de ellos. Hoy con nosotros está José Manuel Sánchez y Alba Marín, por supuesto, pero yo quiero dar paso a José Manuel Sánchez, que es socio de DOC, es el responsable del área de desarrollo y consultoría de DOC Consultores,
para que él introduzca la sesión de esta tarde, nos presente a la ponente y, por supuesto, nos hable un poco del entorno en el que se mueve TOP. Decirle que justamente antes de que Alba Marín empiece su ponencia, vamos a lanzar una breve encuesta, una votación sobre la situación de los planes de igualdad en las empresas que hoy asisten con nosotros. Les rogaría que cuando la vean en su pantalla la contesten, porque le vamos a dar unos minutos para su contestación y de esa forma sabremos en qué contexto estamos hablando. Así que buenas tardes, Alba, buenas tardes, José Manuel, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos a esta vuestra casa. Adelante, José. Muy bien, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a la escuela por la invitación y por darnos la oportunidad de cerrar, ¿no? De cerrar el año. Seguro que va a ser un cierre estupendo porque contamos con una magnífica ponente que es Alba Marín, que ahora presentaré. Bueno, simplemente yo quería aprovechar la oportunidad de presentar a Alba, pues aunque ya Jesús también os adelanta un poquito, bueno, comentaros con quién estáis, ¿no? Vais a compartir este rato, ¿no? De la tarde, ¿no? Somos TOP, somos una firma de profesionales especializados en el ámbito de las personas y las organizaciones. Y bueno, y entre esas especialidades, como ha apuntado Jesús, pues están nuestros servicios de consultoría que llamamos consultoría organizativa, ¿no? Y bueno, y encardinado con esos servicios de consultoría organizativa, pues están, bueno, los proyectos que vinculamos a la gestión de la igualdad, ¿no? Además, DOP cuenta, creo que ya algunos de vosotros y de vosotras lo sabéis, con un área especializada en el sector público, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar, ¿no? Y nos va a ilustrar y nos va a guiar a lo largo de este webinar? Pues tenemos a Alba Marín Santaolalla. Alba es licenciada en pedagogía, como aparece en la presentación que ha circulado estos días, ¿no? Por las redes sociales y que estaba presente en el arranque de la webinar. Es diplomada también universitaria como agente de igualdad y además máster en investigación, desarrollo e intervención socioeducativa. Ahí os lo dejo, ahí os lo dejo. Estamos en buenas manos. Bueno, Alba, ¿de qué nos va a hablar? Fundamentalmente de tres temas. Nos va a acercar al marco normativo del contexto de la igualdad, a su regulación. Luego, creo que va a recorrer, ¿vale?, un camino sobre el diseño de los planes de igualdad. Y va a terminar dándonos unas pistas, unas guías sobre qué indicadores podemos utilizar en el seguimiento de las medidas que se implantan a raíz del diseño de un plan de igualdad. Esos son los tres ejes que me ha soplado, ¿vale?, que me ha soplado y me ha comentado que iba a compartir con todos nosotros y con todas nosotras. Y nada más, reitero el agradecimiento a la escuela y a Jesús en particular y bueno, yo os dejo en las manos de nuestra experta, que es Alba. Muchas gracias. Como siempre, José Manuel, déjame que haga un pequeño apunte. Voy a quitar el sonido aquí. Un pequeño apunte que los asistentes, los participantes saben que durante la sesión pueden realizar las preguntas que deseen a través del chat o del chat de la aplicación o de la aplicación de preguntas y respuestas. Y como hemos dicho, José Manuel, Alba, acabo de lanzar una encuesta que tendréis en pantalla ahora para que durante unos minutos nos contestéis a esas dos sencillas preguntas mientras Alba pues, empieza su sesión. Ya sabéis que si alguien quiere intervenir lo puede hacer a través del chat y si alguien quiere intervenir de palabra también lo puede decir pidiéndolo por el chat o levantando la mano y le daríamos la palabra de la forma adecuada. ¿De acuerdo? Adelante, Alba.
Muy bien, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, me subo al agradecimiento, ¿no?, de José Manuel, para, bueno, agradecerle a Jesús, a la escuela y a todos y todas las que estáis hoy aquí, el que podáis asistir a una webinar de igualdad. Bueno, en primer lugar, sabéis, ¿no?, que en los últimos meses y sobre todo en el último año se ha hablado mucho sobre este tema por la nueva normativa vigente, por los cambios, ¿no?, introducidos en esa normativa, y la idea, ¿no?, dado que además lo habéis demandado, ¿no?, en este sentido, pues es hacer justamente, como decía José, ese recorrido sobre la normativa, sobre el diseño y sobre la implantación de nuestros planes de igualdad. Estoy viendo así más o menos la encuesta, veo que algunas de las personas bueno, que están participando hoy aquí, bueno, pues tienen un plan de igualdad. Sin embargo, veo que bueno, hay otras personas que de momento, ¿no?, su organización no tiene un plan de igualdad. Además, os preguntaba, ¿no?, si habíais participado directamente en el diseño y la implantación del plan de igualdad, a lo que, bueno, también tenemos respuestas, ¿no?, de personas que sí que han participado durante el diseño e implantación del plan de igualdad, bien porque formen parte de la comisión de igualdad, del comité, de la comisión negociadora, o formen parte del comité de dirección. Sin embargo, hay otras personas, bueno, que no han podido participar de momento, ¿no?, en estos planes de igualdad. Y digo de momento porque espero que después de esta webinar, bueno, pues a todos nos entre curiosidad, ¿no?, de formar parte de una comisión de igualdad o de una comisión negociadora y podamos impulsar, ¿no?, estas medidas de igualdad dentro de las organizaciones. Bien. Para poder, bueno, pues para poder desarrollar correctamente esta webinar, he preparado una presentación que os quiero compartir, y como decía Jesús, aunque yo esté, bueno, pues compartiendo y haciendo ese repaso, ¿no?, sobre la regulación y sobre el diseño de los planes de igualdad, sí que os invito a que en el chat y durante la presentación, bueno, pues hagáis todas las preguntas que necesitéis o que consideréis, y posteriormente las resolveremos. Si hay alguna pregunta que directamente es necesaria responderla en el momento de mi intervención, pues no pasaría tampoco nada, os damos paso y lanzamos preguntas. Sin más, voy a compartir, ¿vale?, en mi pantalla para que veáis la presentación. Alba, creo que confirmarle a los asistentes que la presentación tuya se le ha enviado esta mañana a todos los participantes, o sea que deben tenerla en su correo electrónico. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Como decía Jesús, tenéis la presentación en el correo electrónico. No obstante, después pondré mi correo electrónico, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia que queráis comentarme de forma individualizada. Bueno, os habéis apuntado, ¿no?, a este webinar, a este seminario. La idea es hablar de esta aplicación de los planes de igualdad, de la nueva normativa, de la nueva legislación vigente, y por tanto vamos a ver esa regulación, esa implantación de los planes de igualdad. Para ello nos marcábamos, ¿no?, como objetivo, pues como decíamos, analizar la nueva normativa, analizar la nueva legislación y conocer cuál es el proceso, cuáles son las fases, porque aquí lo importante es por qué fases tenemos que ir pasando para poder diseñar y para poder aplicar un plan de igualdad en nuestra organización. Y después hay una cosa muy importante, y por último hablaremos de la implantación, ¿no? Una vez que tenemos el plan de igualdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer para, seguir fortaleciendo aquellas cuestiones que hemos detectado como positivas y que la organización ha detectado como positivas, pero también poder corregir, que para eso hacemos un plan de igualdad, poder corregir las posibles situaciones de discriminación que se puedan dar en la organización en cuanto a los hombres y las mujeres. Ahora hablaremos un poquito más de ello, pero lo primero que os lanzaba era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos saber para diseñar un plan de igualdad? Que cuando la organización quiere comenzar con un plan de igualdad, ¿qué es lo que primero debo conocer? ¿Qué es lo que primero debo saber? Bueno, pues para eso los hemos marcado en 3 pilares fundamentales
fundamentales que son en los que se van a guiar este seminario o esta webinar, ¿vale? En primer lugar, como decíamos, vamos a hablar de la regulación. Seguramente conocéis bueno, la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 del 22 de marzo, donde bueno, pues se regulaba, ¿no?, los principios de igualdad, de trato y de oportunidades en las organizaciones. Sin embargo, durante el año 2019 y durante el año 2020 nacen una serie de nuevos reales decretos que lo que bueno, pues, desarrollan es otra serie de criterios, otra serie de normativas que hacen que tengamos que adaptar bien los planes de igualdad que ya teníamos o bien las organizaciones que todavía no tenían plan de igualdad. Sobre todo con los últimos reales decretos de 2020, que además entran en vigor en 2021, bueno, pues tenemos que tener unas consideraciones legales que todas las empresas tenemos que cumplir y que por tanto, bueno, pues van a ser una base muy importante para bueno, poder comenzar un plan de igualdad. Así que lo primero que tenemos que hacer y por tanto lo primero que vamos a un poquito a desarrollar es a qué estamos obligados, cuál es la regulación que actualmente tenemos en cuanto a los planes de igualdad. En segundo lugar, como decía, para diseñar un plan de igualdad tenemos que responder a una serie de fases que se desarrollan de una forma ordenada y se van sucediendo unas a otras. Estas fases son las marcadas por las leyes, por los reales decretos, son las que nos marca desde el Ministerio de Igualdad y son fases que sí o sí tenemos que ir desarrollando para poder cumplir con los objetivos de nuestro plan de igualdad. ¿Qué pasa? Pues que veremos que además justo con las nuevas normativas, con los nuevos reales decretos, pues nos hemos ido encontrando ciertos problemas por el camino a la hora de implantar cada una de las fases. Hoy aquí lo que vamos a ver son, oye, ¿dónde encontramos esa problemática y cómo podemos solventar la problemática que encontramos en cada una de las fases? Y por último, y como decía, bien, ya tenemos nuestro plan de igualdad, ya hemos aprobado nuestro plan de igualdad, bueno, pues con los nuevos reales decretos entra una nueva legislación que lo que dice es que tenemos que registrar nuestro plan de igualdad, ahora hablaremos del registro del plan de igualdad y a partir de ese registro comienza la vigencia del mismo durante los años de vigencia que nosotros hayamos marcado. Y para esto, y también con la nueva normativa, nos estamos obligados a tener o desarrollar unos mecanismos de control y de seguimiento para las medidas que hemos dicho que vamos a implantar y por tanto tenemos que desarrollar una serie de actuaciones que nos permitan conocer cuáles son los resultados inmediatos que hemos obtenido con las medidas de igualdad que hemos impuesto en nuestro plan de igualdad. Bien, vamos a empezar, como decía, por esa primera parte, la regulación. Al final los planes de igualdad es el mecanismo que tenemos para que en las empresas se pueda integrar totalmente la igualdad de oportunidades y podamos eliminar cualquier desigualdad que exista entre mujeres y hombres. Pero ¿a qué nos acogemos? ¿Cuál es la normativa que aplicamos? Como decía, el máximo que tenemos, la primera ley que sale es en 2007, esa ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, donde se obligaba a que las empresas de más de 250 trabajadores bueno, pues tuvieran un plan de igualdad, ¿vale? Para el resto de empresas era algo, bueno, pues totalmente voluntario. En el artículo 45 podéis ver la regulación de estos planes de igualdad. Sin embargo, y estudiando un poco la realidad también que tenemos, ¿no?, dentro del ámbito español, pues vemos que al final hay empresas pequeñas y medianas empresas que no se acogían a esta ley orgánica o que no atendíamos tanto a esta ley orgánica porque no estábamos directamente, ¿no?, obligados al desarrollo de medidas de igualdad. Es por esto, por lo que en 2019, bueno, pues se aprueba el Real Decreto Ley 6/2019 del 1 de marzo, donde se interponían medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. ¿Y qué es lo que nos decía esto? Bueno, pues una de las principales o uno de los principales cambios que establece este Real Decreto es
la obligatoriedad progresiva de las empresas que tenemos en España para que tengan un plan de igualdad, ¿vale? De esta forma, el año pasado, a partir del 7 de marzo del 2020, estaban obligadas a tener un plan de igualdad todas las empresas que contaran con más de 150 personas de plantilla. Este año, en 2021, el 7 de marzo, a partir del 7 de marzo, estaban obligadas las empresas que tenían entre 100 y 150 trabajadores. Es decir, durante este año, todas las empresas con más de 100 trabajadores han tenido que desarrollar un plan de igualdad. Y a partir del año que viene, en 2022, el 7 de marzo, estarán obligadas a tener un plan de igualdad a aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores en su plantilla. Por tanto, con este Real Decreto, lo que nos está obligando es a que al final todas las empresas, independientemente del número de trabajadores y trabajadoras que tenga, bueno, pues puedan desarrollar medidas para favorecer la igualdad de trato y de oportunidades dentro de la organización. ¿Cuánto tiempo tenemos a partir de que se cumpla, ¿no?, el plazo para poder desarrollar el plan de igualdad? Pues desde que entra, imaginemos que este año teníamos 100 trabajadores en plantilla, desde que entra del 7 de marzo tenemos 3 meses para constituir la comisión negociadora y para comenzar a diseñar nuestro plan de igualdad. Ahora hablaremos un poquito de qué es esto de la comisión negociadora, ¿vale? Pero tendríamos 3 meses. ¿Y cómo sabemos el cómputo total de los trabajadores que hay en plantilla? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que entendemos por trabajadores que hay en plantilla todas las personas que trabajan en nuestra organización, independientemente de si tienen contratos eventuales, si tienen contratos temporales, si están a través de empresas de trabajo temporal. Todas las personas que tienen ese tipo de contratación también estarían en el cómputo total de las personas que tenemos en plantilla. ¿Quién no entraría? Pues aquellos profesionales que tengamos de forma autónoma, bueno, pues por ejemplo, no entrarían en el cómputo global de personas para plantilla. ¿Qué más cuestiones introduce este Real Decreto de 2019, además de la obligatoriedad de las empresas a desarrollar un plan de igualdad? Bueno, pues introduce la obligatoriedad al registro del plan de igualdad. Anteriormente los planes de igualdad no se tenían que obligatoriamente registrarlos, a partir de ahora sí se tienen que registrar y además eso se refuerza con el Real Decreto 901/2020 del 13 de octubre, donde se regulan los planes de igualdad y su registro. Y en este caso, pues como decía, estamos obligados a que una vez que hemos aprobado nuestro plan de igualdad, lo tengamos que registrar. ¿Dónde registramos nuestro plan de igualdad? Pues el registro de nuestro plan de igualdad es en el RegCon, donde se registran todos los convenios colectivos, pues ahí deberíamos de registrar o debemos registrar nuestro plan de igualdad. A partir de que no esté el registro del plan de igualdad, pues contaría como que no tenemos o que la organización no cuenta con un plan de igualdad. Más cuestiones que introduce el Real Decreto o más cambios que introduce el Real Decreto Ley 6/2019. Bueno, pues el hecho de tener un protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Hasta el momento no era obligatorio desarrollar un protocolo de acoso sexual o acoso por razón de sexo. A partir de ese Real Decreto estamos obligados a que todas las empresas tengan dicho protocolo. Bien, para prevenir en primer lugar las situaciones de acoso que puedan surgir dentro de la organización y en segundo lugar para que si surgen esas situaciones, bueno, pues tener un procedimiento y un modelo pues de denuncia y de actuación para poder combatir esa situación. Este protocolo tiene que estar aprobado. Si no lo tenemos antes del plan de igualdad, lo tenemos que aprobar junto con el plan de igualdad, de tal forma que todo plan de igualdad tiene que ir acompañado de su protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo si no lo tuviera. Y por último,
en 2020 nace un nuevo Real Decreto, que además nace el mismo día que el Real Decreto, como decía, que regulaba los planes de igualdad y su registro, y es el 902/2020 del 13 de octubre, que es los que nos hablan de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Y esto sí que ha causado un gran revuelo, ¿no?, en las organizaciones por lo que ello conlleva. Es verdad que se aprueba en 2020, entra en vigor en 2021 y lo que viene a decir es que todas las empresas que hagan un plan de igualdad o tengan un plan de igualdad tiene que ir acompañado de una auditoría retributiva y una valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género. A día de hoy ya no se pueden aprobar los planes de igualdad si no tenemos una auditoría retributiva y una valoración de puestos de trabajo. ¿Esto de qué viene? Bueno, pues que es verdad y es cierto que en España estamos avanzando muchísimo en igualdad. Somos de los 10 países mejores del mundo en materia de igualdad, gracias a estas nuevas regulaciones y al poder implantar medidas de igualdad en las organizaciones, pero sin embargo, seguimos teniendo verdaderos problemas con la brecha salarial. A día de hoy seguimos viendo en las organizaciones cómo bueno, pues la retribución de mujeres y de hombres es diferente, siendo la retribución masculina por encima de la femenina. Es por esto que con este nuevo Real Decreto lo que buscamos es conocer la brecha salarial que pudiera haber dentro de las organizaciones y poder diseñar medidas para eliminar dicha brecha salarial. ¿En qué consiste la auditoría retributiva? Bueno, pues la auditoría retributiva consiste en un registro de todas las retribuciones de las personas que se encuentran dentro de la compañía, teniendo en cuenta, bueno, pues los años de antigüedad, el tipo de contrato, el tipo de jornada, el número de hijos, etcétera, etcétera, y las retribuciones desagregadas en cuanto a salario base y complementos salariales y complementos extrasalariales. Y esta auditoría retributiva, como decía, tiene que ir acompañada de una valoración de puestos de trabajo para conocer que realmente existe una desigualdad o que existe una brecha salarial. Necesitamos hacer una valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género para conocer el valor de cada uno de los puestos y por tanto tener un buen sistema retributivo y por tanto valorar cuál es el porcentaje o el puesto que tiene la organización, ¿vale? Por tanto, a día de hoy estamos obligados también a hacer una auditoría retributiva y una valoración de puestos de trabajo. Aquellas empresas que ya tenían un plan de igualdad están obligadas ahora a hacer una auditoría retributiva y con una valoración de puestos de trabajo. Las empresas que ahora mismo se encuentran realizando planes de igualdad pues tienen que conjuntamente hacer la auditoría retributiva y la valoración de puestos de trabajo. Y aquellas empresas que se salen del marco de la obligatoriedad, es decir, las empresas que tienen menos de 50 trabajadores, pues de la misma forma las empresas que tienen menos de 50 trabajadores están obligadas a hacer un registro retributivo, ¿vale? No hablamos de auditoría retributiva, no hablamos de esa valoración de puestos de trabajo, pero sí que tienen que tener un registro de las retribuciones que tiene el personal dentro de la compañía. Cuando hacemos la auditoría retributiva, lo que vamos además a desarrollar es una serie de porcentajes con el salario promedio y con las medianas de cada uno de las categorías profesionales, de los grupos profesionales, por años de antigüedad, por, como decía, por las escalas de valoración de los puestos, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues esta es la normativa a la que a día de hoy, bueno, pues nos tenemos que acoger y por tanto es lo primero que debemos conocer en cuanto a los planes de igualdad, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Bien, en segundo lugar, como decía, tenemos que conocer cuáles son las fases por las que tiene que pasar un plan de igualdad. Los planes de igualdad como tal, si definiéramos un plan de igualdad como tal, es simplemente un conjunto ordenado de medidas que están adaptadas, bueno, pues para garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato dentro de una organización. Sin embargo, para poder llegar a desarrollar ese conjunto de medidas, tenemos que realizar muchas otras cosas antes, muchas otras fases antes para
para poder decir qué medidas de igualdad podemos implantar, ¿vale? Por eso es importante conocer cada una de las fases por las que tiene que pasar un plan de igualdad. El plan de igualdad, además, tenemos que tener en cuenta que, y nosotros siempre lo comentamos, ¿no? Que sea práctico, que no tenemos que ir a tener el distintivo de igualdad, no tenemos que ir a conseguir, ¿no?, la insignia de igualdad, simplemente tenemos que ir a mejorar nuestra propia organización. Por tanto, tiene que ser práctico y tiene que ser realista, tiene que estar adaptado a nuestra organización, a la realidad, ¿no?, de nuestra organización. Tiene que ser flexible. Cuando hacemos un plan de igualdad, para aquellos que no lo conozcáis, un plan de igualdad tiene que, como máximo, tiene que tener una vigencia de 4 años, ¿vale? Más de 4 años no podríamos tener un plan de igualdad, como mínimo 1 año, y dentro de eso podemos jugar a cuántos años queremos que tenga de vigencia nuestro plan de igualdad. Dentro de la vigencia de los planes de igualdad, nuestro plan de igualdad tiene que ser flexible, ¿vale? Nosotros vamos a diseñar y vamos a desarrollar medidas en cuanto a pues, bueno, la duración, ¿no?, o los años de vigencia de nuestro plan de igualdad. Pero también tenemos que conocer que habrá veces que podamos desarrollar todo y a veces que no podamos desarrollarlo. Y a veces que incluso medidas que a priori no habíamos aprobado, bueno, pues que pueden desarrollarse a posteriori. Por tanto, el plan de igualdad también tiene que ser flexible, tiene que ser transversal, tiene que estar, bueno, pues tiene que ofrecer, ¿no?, unas ayudas a todas las personas dentro de la organización. Yo siempre hablo de medidas de conciliación porque es la forma más fácil de ver esa transversalidad. Pensamos mucho en medidas de conciliación para aquellas personas que tienen hijos a su cargo, ¿vale?, que tienen hijos o hijas a su cargo, pero también hay otras personas, y más con las unidades familiares que tenemos a día de hoy, bueno, pues que no tienen, ¿no?, esas características. Por tanto, tenemos que garantizar también la transversalidad a todas las personas dentro de la compañía, y tiene que estar orientado siempre a una mejora continua, ¿vale? Esas serían un poco las bases que tenemos que tener claro cuando diseñamos o desarrollamos unos planes de igualdad. ¿Para qué estamos haciendo este plan de igualdad? Y como decía, antes de diseñar esas medidas o acciones positivas de igualdad, necesitamos retroceder un poquito más, y hay otras 2 fases iniciales, ¿vale?, por las que tenemos que pasar. En total, podríamos decir que el plan de igualdad se resume en 5 fases, ¿vale? 5 fases que de forma ordenada y sucesiva se van desarrollando a lo largo del tiempo para que finalmente tengamos, en primer lugar, nuestro plan de igualdad y, por último, implantemos las medidas de igualdad. La primera fase, y aunque ahora la veremos un poquito más en detalle, es lo que denominamos como la puesta en marcha, el desarrollo de un compromiso por parte de la organización y la creación de la comisión negociadora, ¿vale? En este sentido es donde encontramos los mayores problemas, y ahora hablaremos de la comisión negociadora, pero con la nueva normativa, con los nuevos reales decretos, es donde empezamos a tener mayores problemáticas a la hora de comenzar con un plan de igualdad. Y sobre todo nosotros, que nos encargamos desde DOP de asesorar, de acompañar, de diseñar los planes de igualdad de las organizaciones, bueno, pues estamos viendo que es el principal problema que nos encontramos a la hora de comenzar con un plan de igualdad. Y ahora os explicaré un poquito por qué, ¿no?, nos estamos encontrando esos problemas. En segundo lugar, o la segunda fase que encontramos, es la elaboración del diagnóstico. Como decía, aunque el plan de igualdad es el conjunto de unas medidas encaminadas a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, tenemos que saber de dónde partimos, ¿no? Por tanto, tenemos que desarrollar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, que es como la fotografía de la organización, cómo se encuentra la organización en un momento determinado. Y ahora hablamos un poquito de ese momento determinado. La fase 3 es el propio plan de igualdad, es el diseño del plan de igualdad, es la aprobación del plan de igualdad y finalmente, como decía, es el registro en el RESCON del plan de igualdad. Hasta aquí, hasta la fase 3, fase 1, 2 y 3, tendríamos nuestro plan de igualdad, habríamos diseñado nuestro plan de igualdad y habríamos registrado nuestro plan de igualdad. En la fase 4 y en la fase 5 es donde nos encontramos con la implantación del plan de igualdad. La fase 4 como tal es la implantación de las medidas de igualdad
que hemos aprobado en nuestro plan de igualdad y el seguimiento de dichas medidas. Con la nueva regulación estamos obligados a establecer unos indicadores de seguimiento en cada una de las medidas del plan de igualdad. Y después tendríamos una fase 5, que es como denominamos la evaluación del plan de igualdad. Tenemos que hacer una evaluación del impacto, tenemos que hacer una evaluación de los resultados del plan de igualdad y, por tanto, la comisión negociadora o la comisión de igualdad, que ahora os hablo de ella, pues tendría que hacer ese seguimiento y esa evaluación. Por tanto, tenemos que tener claro que tenemos 5 pasos para diseñar un plan de igualdad y para poner e implantar un plan de igualdad en la organización. Como decía, la fase 1 es la de puesta en marcha del plan de igualdad y es la que a día de hoy más problemas nos está llevando. ¿Por qué? Porque constituir la comisión negociadora a veces no es tan fácil en todas las organizaciones. La comisión negociadora es aquel grupo, ¿no?, de personas que se van a encargar de aprobar el plan de igualdad y que, por tanto, se van a encargar de aprobar el diagnóstico, se van a encargar de diseñar las medidas de igualdad, se van a encargar de implantar las medidas, de velar, ¿no?, un poquito por la igualdad de oportunidades dentro de la organización. ¿Quién compone la comisión negociadora? La componen representantes de la empresa y representantes legales de los trabajadores. Y o, si no tuviéramos, los sindicatos, ¿vale? No podemos empezar un plan de igualdad si no tenemos constituida la comisión negociadora. Yo antes decía que estamos obligados tenemos unas obligaciones, ¿no?, para desarrollar el plan de igualdad y que tenemos 3 meses para comenzar, tenemos 3 meses para constituir la comisión negociadora. La comisión negociadora, como decía, tiene que estar formada por representación de la empresa y también representantes legales de los trabajadores. Aquí es donde nos encontramos el primer problema. Cuando la empresa no tiene como tal representantes legales de los trabajadores, necesitamos tener una representación sindical. ¿Y quién sería la representación sindical? Bueno, pues sería el sindicato que sea el más representativo del sector y el más representativo del ámbito territorial en el que nos encontremos, ¿vale? Nosotros enviamos un comunicado al sindicato para participar, para hacerles partícipe de que vamos a tener una reunión para crear una comisión negociadora porque queremos diseñar e implantar un plan de igualdad. El sindicato tiene 10 días para contestar a nuestra petición y para a ser parte, ¿no?, de esa comisión negociadora. A día de hoy, y sobre todo en el último año, con los grandes problemas que hemos tenido y con todos estos nuevos reales decretos, los sindicatos están desbordados. Por tanto, se está tardando más de 10 días en dar respuesta al plan y ahí empiezan los verdaderos problemas, porque aunque los sindicatos no nos contesten y nosotros le hayamos enviado el comunicado, sí que posteriormente necesitamos que la comisión negociadora la formen parte de esa representación de los trabajadores y necesitamos que el plan de igualdad esté acordado con los representantes o con los sindicatos, ¿vale? Necesitamos que en estos componentes, ¿no?, de la comisión pues sea paritaria, ¿vale? Que esté el mismo número de personas por parte de la empresa como por parte de los representantes legales de los trabajadores o de los sindicatos. Aunque tengamos representación legal de los trabajadores, sí que podemos también tener la representación sindical, ¿vale? Una cosa no tiene por qué quitar la otra, o incluso, igual que la representación legal de la empresa puede tener un apoyo, un asesoramiento externo, la representación legal también se puede apoyar en los expertos en igualdad que hay en los sindicatos, ¿vale? El número de personas no puede superar 13 por cada parte, como máximo 13 por cada una de las partes. Podemos designar un presidente, una presidenta o un secretario y una secretaria de la comisión negociadora y, como decía, podemos tener apoyo
externo a la organización. En nuestro caso, por ejemplo, desde DOC, bueno, pues nos encargamos de apoyar en esas comisiones negociadoras simplemente como asesores, ¿vale? No participamos como tal de la comisión porque no somos parte ni de la empresa ni de la representación legal de los trabajadores, pero sí que actuamos como un apoyo externo a la organización. Y por último, la comisión negociadora debe tener unas bases en materia de igualdad. Por eso hacemos que la comisión negociadora, bueno, pues tenga una formación en materia de igualdad para, bueno, pues conocer las principales cuestiones en materia de igualdad. Toda comisión de negociadora tiene que levantar un acta de constitución, y esto también es obligatorio, levantar el acta de constitución e incluir un reglamento de funcionamiento, porque además cuando nosotros registremos el plan de igualdad en el RESCON, tendremos que registrar también las actas que se han ido desarrollando a lo largo del diseño del plan de igualdad, y el primer acta que debemos de tener antes de empezar un plan de igualdad es el acta de constitución y el reglamento de funcionamiento de la comisión negociadora. En el acta de funcionamiento simplemente ponemos un poco las funciones de esta comisión negociadora, cada cuánto tiempo se va a reunir, cómo van a ser las reuniones, etcétera, etcétera. Y a partir de este momento, cada reunión que tenga la comisión negociadora debemos levantar un acta de dicha comisión. Bien, una vez que ya tenemos la comisión de negociadora, pues ahora sí podemos empezar con nuestro plan de igualdad. Y para ello decía que hay una cosa muy importante, y es conocer o saber tener la fotografía de la organización en cuanto a el número de mujeres y el número de hombres que existen dentro de la organización por edad, por contrato, por antigüedad, por grupo profesional, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a nivel cuantitativo, pero también necesitamos conocer a nivel cualitativo, pues cómo son los procesos de gestión de personas dentro de la organización, por ejemplo, la selección, la formación, cómo son las promociones, cómo es la comunicación, etcétera, etcétera. Por tanto, hacemos una recopilación de información cuantitativa y cualitativa de la organización con perspectiva de género y analizamos dicha información. Con el análisis de esta información hay cuestiones muy importantes y sobre todo que también vienen de los nuevos reales decretos, y es que tenemos que ver cómo es la infrarrepresentación femenina, es decir, el porcentaje de mujeres que hay dentro de la organización en cuanto a porcentaje total, porcentaje vertical o porcentaje horizontal. Ahora os pongo un ejemplo, pero básicamente lo que tenemos que ver es, teniendo un valor absoluto de mujeres y de hombres, sacamos el porcentaje de mujeres y de hombres que hay sobre el total de las personas de la organización, el porcentaje de mujeres que hay sobre el total de mujeres y de hombres, el porcentaje de mujeres que hay sobre el total de la banda que estemos analizando. Ahora con un ejemplo lo explico un poquito mejor. Por tanto, tenemos que sacar toda esa serie de porcentajes y analizar pues cómo es el porcentaje horizontal, el porcentaje vertical y el porcentaje total de la organización. Y como decía también, auditoría retributiva y valoración de puestos de trabajo y protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Cuando hemos hecho todo este análisis, bueno, pues ya podemos proceder a extraer una serie de conclusiones. Esa serie de conclusiones se traducen en una serie de puntos fuertes y áreas de mejora que tiene la organización. Con esos puntos fuertes y esas áreas de mejora, lo que vamos a desarrollar es una serie de medidas que serán las que nos den el plan de igualdad. Esta parte del diagnóstico es súper importante porque además, como decía, esa fotografía de la organización nos van a pedir muchísima información de la organización, que tenemos que extraer mucha información de la organización, bueno, pues para conocer exactamente cómo se encuentra, como decía, en todo lo que gira a las personas dentro de nuestra empresa. Aquí simplemente os he traído un ejemplo, ¿no? de tablas de recogida de información. En este caso es un ejemplo de tabla sobre años de antigüedad que tienen las personas de esta organización. Es un ejemplo real, pero os tengo que decir que esto, que salga 50-50, no es lo que suele ocurrir, todo lo contrario. Siempre vemos empresas feminizadas, sobre todo cuando estamos en el sector salud o estamos en un sector educativo, vemos que están súper feminizadas, y sin embargo vemos empresas muy masculinizadas cuando estamos en sectores como de construcción,
estamos en sectores de agricultura, pero en este caso, y os puedo decir, esto es una empresa real, bueno, pues encontramos que hay el porcentaje de distribución de la jornada es 50-50. Como decía, aquí lo que encontramos es una serie de bandas que nosotros diseñamos y una serie de porcentajes. Lo primero que vamos a encontrar es el número o la distribución de hombres y mujeres sobre esas bandas, pues si viéramos menos de un año vemos 70 hombres, 69 mujeres, total 139. Vemos el porcentaje de hombres sobre el total de la organización, es decir, sobre los 222 personas de la organización, y el porcentaje de mujeres sobre las 222. Me voy a saltar el índice de feminización y voy a ir al porcentaje de hombres sobre el total de hombres, es decir, vemos cuántos hombres hay de menor de un año sobre los 112 hombres que hay en total en la organización, y lo mismo hacemos con las mujeres, y después lo hacemos sobre banda. ¿Cuántos hombres hay sobre la banda de menor de un año? Es decir, sobre las 139 personas que teníamos en la banda de menos de un año. Y lo mismo hacemos como en las mujeres. Y después ahí lo que aparece como índice de feminización es un indicador que también, bueno, en los últimos reales decretos nos invitan, ¿no?, a implantar, y es conocer cuántas mujeres hay contratadas con respecto al número de hombres que hay contratados. Siempre que sea igual que 1 es el porcentaje que deberíamos de obtener. Siempre que esté por encima de 1 es que se contratan más mujeres que hombres, y siempre que esté por debajo de 1 pues hay menor contratación de mujeres con respecto a los hombres. ¿Vale? Este sería un ejemplo. Con esto sacamos una serie de gráficos y cada una de las partes de la organización pues se tienen que estudiar de esta forma, con estos porcentajes. Y por último, como decíamos, una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos esa radiografía, pues lo que tenemos que hacer es diseñar nuestro plan de igualdad. ¿Cómo diseñamos nuestro plan de igualdad? Pues lo primero que tenemos que tener es, primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las áreas de actuación de nuestro plan de igualdad. Estas áreas de actuación las extraemos de las áreas del diagnóstico, ¿vale? Aunque nosotros, por ejemplo, pues siempre seguimos las áreas de actuación que nos marca la ley. ¿Qué áreas de actuación son las que nos marca la ley? Bueno, pues tenemos que implantar medidas en cuanto a la selección y la contratación de personal, tenemos que implantar medidas en cuanto a la promoción, tenemos que imponer medidas en formación, en condiciones de trabajo, en conciliación, en prevención, en comunicación. Estas son las que nos marca la ley, no obstante, podemos tener otro tipo de áreas de actuación. Sobre todo cuando nos encontramos en empresas feminizadas o sobre todo cuando nos encontramos en empresas masculinizadas, bueno, pues vemos que podemos también desarrollar otro tipo de medidas justamente encaminadas a conseguir el equilibrio. No lo he dicho, el equilibrio que marca la ley es un 60%, ¿vale? 60-40, no tenemos que llegar a conseguir. Hablaríamos de que una empresa está equilibrada si, por ejemplo, tuviera un 60-40, ¿vale? No tenemos que llegar a conseguir el ejemplo que os ponía anteriormente de 50-50. Con estas áreas de actuación lo que hacemos es marcar unos objetivos específicos para cada una de las áreas de actuación. Es decir, qué necesitamos conseguir en selección, qué necesitamos conseguir en promoción, qué necesitamos conseguir en formación, etcétera, etcétera. Evidentemente, si hemos visto, pues por ejemplo, que tenemos en las áreas de... Si tenemos en las categorías profesionales superiores, en puestos de responsabilidad, hemos visto pues, que tenemos un mayor porcentaje de hombres con respecto a las mujeres, pues lo que vamos a intentar conseguir como medida es equilibrar que los puestos de responsabilidad pues tengamos el mismo número de mujeres que de hombres. Con estos objetivos específicos lo que vamos a hacer es definir una serie de medidas, ¿vale? Y cada una de estas medidas tienen que ir con un objetivo, con una descripción de la medida, con una prioridad, con las personas responsables de su desarrollo, con los recursos que vamos a necesitar para desarrollarlas, con un cronograma muy importante y, por último, muy importante, los indicadores de medición que, como decía, son obligatorios con el nuevo Real Decreto. Ahora os enseño un ejemplo de una medida, una descripción de una medida. Y por último, ¿qué hacemos? Pues negociar el plan de igualdad con la comisión negociadora, ¿vale? La comisión negociadora
tiene una serie de reuniones que lo que hacen es negociar qué medidas podemos implantar o no podemos implantar en cada uno de los ámbitos de actuación. Las acordamos, firmamos el plan de igualdad, lo registramos en el RESCON un máximo de 15 días después de la aprobación del plan de igualdad y por último se lo comunicamos a la plantilla y se lo podemos comunicar a todos nuestros grupos de interés. Aquí os pongo un ejemplo de una descripción de unas medidas. Como decía, esto es una descripción, en este caso, descripción de medida número 18. El nombre de la medida sería elaborar un banco de trabajadores y trabajadoras con potencial para la promoción. Veíamos que en esta empresa concreto tenían un verdadero problema a la hora de promocionar porque no tenían procedimentadas las promociones ni analizaban, ¿no? qué personas podían tener una promoción y además veíamos que los puestos con mayor responsabilidad eran de hombres y no de mujeres, por tanto, como medida, elaborar ese banco de trabajadores que después además se traduciría en un plan de carrera para esos trabajadores o trabajadoras que habíamos puesto como un potencial para la promoción. Esto tenía una prioridad media según la organización, todo esto lo pone la organización. El objetivo era favorecer y fomentar la promoción interna dentro de la compañía y eliminar los desequilibrios de género existentes en algunas entidades y categorías profesionales. La persona o departamento responsable de su ejecución, en este caso era el Departamento de Recursos Humanos, la fecha de inicio en septiembre de 2022, fecha de fin no tiene, es continuo, ¿vale? No todas las medidas tienen que tener una fecha de fin. Cuando hablamos de medidas, normalmente hablamos de que no tienen fecha de fin, sin embargo, cuando hablamos de acciones positivas, tienen una función correctora y por tanto sí tienen fecha de fin. Los recursos necesarios son servidores internos de la compañía y por último, como decía, tenemos que establecer una serie de indicadores de seguimiento y de evaluación, ¿vale? Pues en este caso, elaboración y actualización de la base de datos y el porcentaje de promociones en las que se ha aplicado esta medida. Todas las medidas tendrán que irse desarrollando de esta forma. No tenemos que tener ni un mínimo ni un máximo de medidas, ¿vale? La ley no nos obliga a tener un mínimo o un máximo de medidas. Por eso yo insistía cuando decía hablaba de los planes de igualdad, que sea práctico, que sea realista, que si vamos a desarrollar 10 medidas, que las 10 medidas las hagamos durante los años de vigencia, que no nos comprometamos a hacer 30 si realmente no vamos a poder tener por recursos económicos, por recursos personales, no vamos a poder desarrollar esas 30 medidas, ¿vale? Bueno, y hasta aquí tendríamos lo que sería nuestro plan de igualdad. Como decía, lo aprobamos, lo registramos y ahora ya vendría la fase propia de implantación del plan de igualdad. La fase de implantación, pues al final es la puesta en marcha del plan de igualdad y si seguimos por las fases que os ponía anteriormente, por esas 5 fases, pues estaríamos en la 4ª y en la 5ª fase. Pero, ¿quién implanta el plan de igualdad y cómo lo implanta el plan de igualdad? Bueno, pues las personas que hemos puesto que eran las responsables, vuelvo hacia atrás, aquellas personas que hemos puesto que eran responsables de la ejecución, pues eran las personas responsables de desarrollar e implantar las medidas que nosotros hemos desarrollado. Sin embargo, será la Comisión de Igualdad la que tenga que diseñar un seguimiento, que tenga que tener unas reuniones de seguimiento y de evaluación para saber que esa medida se está cumpliendo en los tiempos establecidos y que está cumpliendo con los indicadores establecidos, ¿vale? Para ello es importante que antes de publicar nuestro plan de igualdad diseñemos una ficha de seguimiento de medidas, porque esa ficha de seguimiento de medidas va a favorecer que la Comisión de Igualdad, cuando tenga las reuniones en materia de igualdad, pues pueda conocer si se está desarrollando o no se está desarrollando. Y por último, de la misma forma, la Comisión de Igualdad será la que haga una evaluación del plan de igualdad y haga una evaluación según resultados, según proceso y haga una evaluación de impacto. La evaluación de impacto es cómo va a afectar a mujeres y hombres dentro de la organización de cara a un futuro. Estaríamos también hablando mucho más de un futuro. No obstante, hay, como decía, evaluaciones intermedias que tienen que ser desarrolladas por la Comisión de Igualdad. ¿Cada cuánto tiempo tienen que desarrollarse estas reuniones?
bueno, lo marca la propia Comisión de Igualdad. No importa si es una vez cada 3 meses, no importa si es una vez al mes, no importa si es 2 veces al año, dependerá también un poquito de cuántas medidas hemos desarrollado y en el tiempo que las hemos desarrollado. Nosotros siempre bueno, pues, asesoramos que mejor al inicio se tengan muchas reuniones, porque sobre todo al inicio es cuando, bueno, pues vemos que implantamos muchas medidas, y que a lo largo de los años de vigencia del plan, pues que lo hagamos una vez al trimestre, 2 veces al año, etcétera, etcétera. Para poder desarrollar estas medidas, como decía, pues podemos tener una ficha de seguimiento de las medidas. Esas fichas de seguimiento pues pueden ser como la que veis en pantalla, con estos indicadores de seguimiento que nos dicen, bueno, pues las actividades que hemos desarrollado en el periodo, si se han cumplido los objetivos o no se han cumplido los objetivos, si se han cumplido en su totalidad o en medio cumplidos, si el nivel de ejecución está sin empezar, por finalizar, etcétera, etcétera, y el número de mujeres que han participado en la acción y el número de hombres que han participado en la acción. Siempre vamos a intentar, a partir de ahora, que todo tenga perspectiva de género, que todo esté diferenciado por hombres y por mujeres, y por tanto conozcamos cómo afecta a los hombres y por tanto conozcamos cómo afecta a las mujeres. En cuanto a indicadores de resultados y proceso, bueno, pues aquí encontramos si en la actividad no la hemos desarrollado por falta de recursos humanos, por falta de tiempo, por falta de recursos materiales, por falta de participación dentro de la compañía, etcétera, etcétera. Las dificultades que hemos podido encontrar a la hora de desarrollar dicha medida y las soluciones que se han aportado para esas dificultades, las modificaciones que hemos incorporado al plan de igualdad o a la medida concretamente que estamos evaluando, y pautas para continuar con la acción. Todos estos ejemplos que os estoy poniendo en cuanto a informes, ¿no?, que tenemos que desarrollar, al final lo que facilitan es facilitan a la comisión a ver si hemos desarrollado o no hemos desarrollado la medida, y va a facilitar a cuando tengamos que presentar los informes de evaluación del plan de igualdad, bueno, pues que lo hemos estado haciendo y cómo lo hemos estado haciendo. Y por último, como decía, tenemos unos indicadores de impacto que nos dice cómo hemos reducido las desigualdades encontradas. Si volvemos al ejemplo que yo ponía anteriormente de que había un mayor número de hombres en puestos con responsabilidad con respecto al número de mujeres, pues cómo hemos reducido esas desigualdades, cuáles son las mejoras que hemos introducido dentro de la organización, cuáles son las propuestas para futuro y la documentación que acredite que realmente hemos hecho esa medida, ¿vale? Toda medida tiene que al final estar argumentada o acreditada, ¿no?, en cómo la hemos desarrollado. De momento no tenemos, o a no ser que tengamos una inspección de trabajo, no tenemos que presentar este tipo de indicadores de seguimiento, pero sí cada vez más se están metiendo en esas inspecciones de trabajo, en conocer realmente qué es lo que se está desarrollando en el plan de igualdad y cómo se está desarrollando. Y cuando acaben los años de vigencia, ¿qué hacemos? Bueno, pues cuando acaben los años de vigencia, volvemos a empezar, bien si era 1 año, 2, 3 o 4, tenemos que volver a empezar. Tenemos que formalizar, crear una comisión negociadora, tenemos que ver si ha cambiado mucho el diagnóstico, no hace falta ya que hagamos un diagnóstico tan grande como lo hemos hecho la primera vez, simplemente los cambios que se han podido ir introduciendo durante los años de vigencia del anterior plan, y volvemos a instaurar unas medidas de igualdad que faciliten bueno, pues el hecho, ¿no?, de poder ir mejorando en la igualdad de oportunidades y bueno, eliminar cualquier desigualdad. Veo ya a Jesús que se pone la cámara, eso es que ya me va a echar, así que ahora dejo paso a las preguntas. Y no, yo es que yo tenía truco porque sabía que esta era tu última transparencia, por eso me he activado ahora, no por otro motivo. En absoluto, Alba. No, y me he activado porque hay varias preguntas de los asistentes y quería ir haciéndotelas, porque yo creo, decirle a todos los asistentes que bueno, hemos mandado la presentación esta mañana, pero quizá alguien la ha vuelto a pedir, porque vamos a enviarla mañana, y también ha preguntado a alguien sobre si se estaba grabando
las sesiones nuestras de la escuela se graban siempre y están disponibles a disposición de las empresas asociadas a la escuela. No obstante, si alguien ha asistido hoy y quiere verla, pues podríamos buscar la forma de pasársela. Pero, Alba, te hago una pregunta que nos hace Nerea Recalde, una asidua de nuestras sesiones. Dice, buenas, ¿cómo se combinan la implantación de medidas, de estas medidas con los principios de igualdad, mérito y capacidad que se deben seguir en la selección de personal en las empresas del sector público, tal como se exige en el Estatuto Básico del Empleado Público? A esta pregunta también se une Paloma. Paloma dice que se une a la pregunta de Nerea y dice, y en el sector público ya se respetan los principios de igualdad. ¿Cómo se lleva a la práctica lo contemplado en el plan elaborado? Bueno, si ya desde las empresas de servicios públicos pues ya se desarrollan, ¿no?, ese tipo de medidas, es un punto fuerte o es un punto que no tenemos que mejorar dentro de la organización, ¿vale? Al final, las medidas de igualdad que nosotros bueno, planteamos en el plan de igualdad, siempre lo que nos van a desarrollar o lo que van a hacer es mejorar, ¿no?, aquellas cuestiones que bueno, pues a día de hoy no se están desarrollando dentro de la organización. Así que aquello que ya hagamos y lo hagamos bien, si por ejemplo tenemos unos buenos indicadores en cuanto bueno, pues a los méritos, a las condiciones, etcétera, pues ya no estaríamos hablando de ello en el plan de igualdad, sino que es algo a favor, ¿no?, o como punto fuerte que tenemos en nuestra organización. María Pérez dice, en el momento de registrar el plan de igualdad, las medidas propuestas serán presentadas, pero entiendo que los resultados obtenidos serán posteriores. Sí, pues María, un poco lo que comentaba, ¿no?, al finalizar, y es que sí que estamos obligados a hacer un plan de igualdad y a registrar un plan de igualdad, pero luego no hay realmente, hasta el momento, no hay realmente unos indicadores de seguimiento de que las organizaciones están implantando el plan que hemos dicho que íbamos a implantar. Nosotros sí que tenemos que tener ese registro porque a día de hoy sí que está habiendo mayores inspecciones de trabajo donde nos piden un registro de las sesiones o de las reuniones que ha tenido la Comisión de Igualdad, pero no hace falta que los registremos o no nos están obligando a que registremos los resultados que hemos obtenido. Alex Aguilar, que es un asociado de la escuela, nos hace una pregunta un poco larga que voy a intentar leerte despacio porque aunque tú puedas ver las preguntas, los asistentes no la ven en esta aplicación. Entonces yo la leo y Alex nos pregunta, buenas tardes, un caso. Empresa mixta que le es de aplicación elaborar un plan de igualdad, trabajadores entre 50 y 100, y con fecha límite para presentarlo en marzo de 2022, pero con una situación peculiar, que es que durante los próximos meses empezará el proceso de reversión que tiene que estar realizado antes de octubre del 22, fecha de extinción de la sociedad por estatutos. ¿Cómo regula la norma esta situación? Obligación versus inicio del proceso de liquidación-extinción. ¿Existe una excepción? Una excepción, supongo yo que será. ¿Se debe comunicar a la administración competente la situación, empresa de liquidación? Yo aquí, en este caso, Alex, bueno, si al final es una empresa, ¿no?, que no vamos a tener una continuidad, yo en este caso, bueno, pues lo mejor sería que lo comunicáramos, que aunque estemos obligados, no va a tener una continuidad y que por tanto no tendría ningún sentido desarrollar o invertir tanto tiempo en desarrollar un plan de igualdad que posteriormente no va a tener una continuidad. Clara nos pregunta, ¿tiene algún tipo de protección un miembro de la comisión negociadora? No entiendo la pregunta, Clara. ¿A qué te refieres con protección? A ver, Clara, si estás por ahí, te he visto que has entrado en el chat hace un momento, Clara, y nos puedes aclarar la pregunta. Un segundo, Clara, que voy contigo enseguida, pero doy paso antes a otra pregunta. A Montserrat Ballesteros, que nos dice, ¿hay un número mínimo para componer la comisión negociadora? Si es así, ¿qué pasa si la empresa no tiene ninguna mujer que pueda ser representante legal? Eso lo hace Montserrat Ballesteros. Vale,
Montserrat, no hay ningún mínimo para componer la comisión, ¿vale? Sí que hay, como decía, un máximo, que es 13 por cada parte. Mínimos no hay, pero evidentemente nosotros siempre recomendamos que como mínimo haya 10 personas por cada parte, ¿vale? 3 personas como representante de la empresa y 3 personas como representante legal de los trabajadores. Si no tuviéramos representación legal de los trabajadores mujeres, no ocurriría nada. Una recomendación es que sea paritaria, pero no es una obligatoriedad que sea paritaria. De hecho, la representación legal de los trabajadores es un dato cuantitativo que también tenemos que recoger y tenemos que ver cuántas mujeres y cuántos hombres están en una representación legal. Muy bien, a ver si Clara. ¿Y por qué sindicatos están? Perfecto. Clara, con respecto a la pregunta que Clara hacía antes sobre si existe algún tipo de protección para los miembros de la Comisión Negociadora, dice, se refiere a las acciones que se toman desde la Comisión de cara a la dirección. Es decir, si alguien forma parte de la Comisión Negociadora, de cara a la dirección se tiene algún tipo de protección. No, esto es una comisión que se crea solo para el plan de igualdad y para para aprobar el diagnóstico y para desarrollar una serie de medidas. De hecho, aunque podamos tratar la comisión de negociadora igual que la comisión de igualdad, realmente pueden ser dos cosas diferentes, ¿vale? Porque la comisión negociadora acaba realmente cuando entran, por ejemplo, la representación sindical, acaba realmente cuando el plan de igualdad se aprueba. Ahí ya los sindicatos no entrarían en las siguientes reuniones que tengamos como comisión de igualdad y por tanto estaríamos creando una nueva comisión de igualdad, ¿vale? Entonces, esto simplemente se crea o es una comisión que se crea para aprobar el diagnóstico y para aprobar las medidas en materia de igualdad. Por tanto, no tiene por qué haber, o sea, no sería necesaria la protección, porque a diferencia de los órganos, de otros órganos representativos, donde sí puede haber divergencias o diferencias con la dirección, esos trabajadores sí deben estar protegidos, pero en este caso la protección no es necesaria porque no tiene por qué haber medidas coercitivas en este caso, ¿no? Quizás podía poner la cosa. Clara nos pregunta también, ¿puede una comisión de igualdad de un grupo de empresas que tiene otros planes de igualdad por cada empresa acogerse o aumentar su plan con mejoras de otros planes del grupo? No, y además gracias Clara por la pregunta, porque además no he hablado de los grupos de empresas, ¿vale? El hecho de los grupos de empresas es algo muy importante. Cada entidad jurídica tiene que tener su plan de igualdad, ¿vale? Eso vamos a diferenciarlo en dos. Por un lado, cada entidad jurídica tiene que tener un plan de igualdad y tiene que acordar su plan de igualdad con su comisión negociadora, etcétera, etcétera. Como decíamos, la comisión negociadora, en este caso, si la entidad tiene representación legal, pues sería la representación legal de los trabajadores. ¿Qué hacemos cuando tenemos o queremos empezar un plan de igualdad con un grupo de empresas? ¿Podemos hacer un plan de igualdad de un grupo? Sí, podemos hacer un plan de igualdad de un grupo, pero la comisión negociadora tiene que estar formada por representantes de cada una de las entidades jurídicas. En el caso de que no tuviéramos representación de cada una de las entidades jurídicas, tenemos que nuevamente tener una participación de los sindicatos. Y es más, yo en las de grupo siempre recomiendo que además el sindicato siempre esté presente, aunque tengamos representación legal de los trabajadores en todas las entidades, porque después nos pueden poner ciertos problemas. A tu pregunta sobre si se puede acoger a otros planes de igualdad, por tanto es no, ¿vale? Siempre tenemos que iniciar un nuevo proceso, aunque estemos hablando de un grupo empresarial que tenga diferentes entidades. Desiree Seglar de Aljalafesa nos pregunta ¿cómo combinamos la negociación del plan si es coetáneo con la negociación del convenio en cuanto al ámbito que afecta al plan? Me refiero a las materias, no a los órganos, en cuanto quizás a relación de dependencia del plan a lo que se negocia en el convenio. O sea, Desiree está planteando que en el caso de que coincidan en el tiempo la negociación del plan con la negociación del convenio, ¿cómo se combinan ambas cosas? Porque a lo mejor puede haber una relación de dependencia, ¿no?
Son cosas diferentes y funcionan de forma diferente. De hecho, nosotros nos encontramos ahora mismo ante un caso donde por un lado están con el convenio y por otro lado estamos con el plan de igualdad. Nosotros como parte asesora llevamos el plan de igualdad, pero sin embargo no entramos en nada del convenio. Otra cosa diferente es que nosotros, nosotros como asesores y como diseñadores, ¿no?, de ese diagnóstico, sí que tenemos que ver el convenio por el que se rige la organización, pero son cosas diferentes y que, bueno, pues van por puntos totalmente diferentes. Pero Desiree insiste en una pregunta que hace posteriormente. Dice, el plan de igualdad podría desarrollar, ir más allá de lo que se haya negociado en el convenio o contravenir lo que dice el convenio. Está hablando de rango de normas, ¿no? Entonces, en este caso. Ir más allá, sí, quiero decir, al final el plan de igualdad todo lo que sea una mejora en la organización lo podemos establecer, tener en cuenta que son medidas de igualdad, ¿vale? Que no es ninguna norma, las medidas de igualdad no son normas para la organización, pero nunca va a contradecir algo que ya dice el convenio, porque lo máximo que tenemos en la empresa siempre va a ser el convenio y por tanto en un plan de igualdad nunca vamos a contradecir lo que dice el convenio. A ver, Nerea nos dice, la valoración de puestos de trabajo con funciones y tareas y la retribución debe estar actualizado durante la elaboración del plan para la aprobación del diagnóstico y medidas, pero después habrá que actualizarlo. La valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género, y pongo este matiz último porque muchas organizaciones tienen valoración de puestos de trabajo pero no con esa perspectiva de género y son cosas diferentes, o así lo ha diferenciado el Ministerio de Igualdad. Si ya lo tuviéramos, si ya tuviéramos descripción de puestos, tuviéramos valoración, tendríamos, si está desactualizado, lo tendríamos que actualizar y también, bueno, pues esto sería o formaría parte de esa auditoría retributiva, como decía. En cuanto a si no lo tuviéramos, pues como decía anteriormente, lo tenemos que hacer. ¿Cada cuánto tiempo lo deberíamos de actualizar? Pues cuando se aprueba con el plan de igualdad, tiene la misma vigencia que tendría el plan de igualdad, ¿vale? O sea que lo tendríamos que actualizar cuando se cumpla la vigencia del plan de igualdad. Sigo con las preguntas, que quedan algunas, pero decirles a todos que cuando abandonen cuando cerremos el seminario, les va a reconducir a una encuesta que sería muy importante que nos la enviaran cumplimentada. Son unas cuantas preguntas que nos ayudan a seguir mejorando, ¿no? Dice Javier Linares, ¿tiene la empresa la obligación de impartir la misma formación en materia de igualdad a los representantes de la parte social que a los representantes de la empresa? A ver, obligación como tal no tiene obligación, ¿vale? Lo que ponía son que hay una serie de recomendaciones para que toda persona que forme parte de la comisión negociadora pues tenga unas bases en materia de igualdad. Nosotros actualmente sí que diseñamos la misma formación, de hecho participan todas las personas juntas, la parte social y la parte de la empresa, en la misma formación, ¿vale? Los sindicatos no suelen entrar en estas formaciones, de hecho no entran en las formaciones porque desde el sindicato las personas que vienen a formar parte de la comisión negociadora son personas especializadas en igualdad. Por eso, como decía, estamos teniendo verdaderos problemas porque no hay tantas personas en los sindicatos especializadas en igualdad. Entonces, estamos teniendo verdaderos problemas en ese sentido. Por resumir de nuevo la pregunta, no estamos obligados a hacer la misma formación, podríamos hacer formaciones diferentes, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido que hagamos formaciones diferentes cuando el trabajo que van a realizar es de una comisión negociadora que tienen que aprobar un diagnóstico y tienen que aprobar unas medidas. Combino preguntas del chat y preguntas y respuestas. Carlos Llabre nos pregunta, el Real Decreto 902 del 2020 indica que en el plazo de 6 meses se aprobará un procedimiento de valoración de puestos de trabajo. Si no estoy equivocado, dicho procedimiento aún no se ha publicado. ¿Alguna novedad al respecto? Sí, o sea, se ha publicado, igual que de registro de auditoría retributiva, se han publicado una serie el Ministerio de Igualdad ha publicado una serie de herramientas y de información que ayuden a hacer esa valoración de puestos de trabajo y de auditoría retributiva. De hecho, he visto que otra persona también preguntaba por la herramienta de la auditoría y bueno, pues actualmente la Inspección de Trabajo, los sindicatos y cuando subimos esta información al RESCON, lo que van a mirar es esa herramienta que estamos trabajando.
Julio Sánchez Esteban nos pregunta desde Zaragoza, en una empresa mercantil la cual se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público, en lo que se refiere a la contratación del personal y en la que es necesario implementar medidas para tratar de igualar los cargos de responsabilidad o puestos de trabajo en los que la mujer esté subrepresentada, ¿habría conflicto con unas bases de acceso y promoción negociadas y escritas en el convenio colectivo? Bueno, voy a leer de nuevo la pregunta. No, la repito para que la escuchen todos. Mientras tú la lees, la repito para que la escuchen todos los asistentes. En una empresa mercantil, la que se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público, en lo que se refiere a la contratación del personal y en la que es necesario implementar medidas para tratar de igualar los cargos de responsabilidad o puestos de trabajo en los que la mujer está subrepresentada, y la pregunta que hace Julio, ¿habría conflicto con unas bases de acceso y promoción negociadas y escritas previamente, entiendo yo, en convenio colectivo? Todo lo que venga en convenio colectivo, como decía anteriormente, prima con respecto al resto. El convenio colectivo es la norma máxima que vamos a tener dentro de la organización y, por tanto, siempre nos vamos a regir sobre lo que diga convenio colectivo. Si el convenio colectivo establece ya unas normas, unos criterios, pues esas normas o esos criterios se tienen que respetar, a no ser que pasado el tiempo de vigencia del convenio colectivo volvamos a desarrollar ese convenio colectivo y se eliminen aquellas cuestiones que estás en este caso trasladando. O sea, que el convenio colectivo puede ir incluso en contra de algunas cosas lógicas para el plan de igualdad, ¿no? Y a veces las van. Vale. Natalia Laureda nos dice, para las empresas que ya tuvieran vigente un plan de igualdad, dan un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 901 de 2020 de 13 de octubre. Ahora bien, dicha fecha límite se refiere a su aprobación por la comisión negociadora o es la fecha límite para negociarlo, registrarlo en el REDCOM. Es la fecha límite para poder comenzar a desarrollarlo. No obstante, aquí hay muchas interpretaciones y estaréis viendo que en el Real Decreto 902/2020 hay muchísimas interpretaciones porque la ley queda muy abierta a muchas consideraciones, ¿vale? Entonces, a día de hoy, bueno, pues nosotros estamos trabajando con diferentes abogados para poder entender, ¿no?, en este caso la legislación y bueno, estamos muchas veces intentando hacer una interpretación junto con los sindicatos y con el Ministerio de Igualdad para muchas cuestiones de la ley. Antes hablábamos del tema de la valoración de puestos de trabajo, bueno, nosotros y de la auditoría, nosotros hemos tenido que llamar en varias ocasiones al Ministerio de Igualdad porque había cosas en la herramienta propia que se ha publicado que no estaban dando unos datos correctos. Entonces, bueno, y con la ley pues, estamos constantemente haciendo esa interpretación. Paloma hace una pregunta, bueno, son todas interesantes, pero a mí me parece curiosa. La legislación contempla el plan de igualdad y la auditoría retributiva respecto a esta última. Reitero el tema de pertenecer al sector público, donde las retribuciones son públicas por el portal de transparencia y sin distinción por razón de sexo. ¿Tiene sentido elaborarla entonces? Sí tiene sentido, porque muchas veces sí que encontramos que aunque sean transparentes, no hemos hecho esa... al final lo que hacemos con la auditoría retributiva es una comparación, sacar unos promedios, ¿vale?, a través de unas retribuciones equiparadas de cada una de las personas que están dentro de la compañía. Por tanto, lo que nos va a dar son unos porcentajes de diferencia en cuanto a lo que cobran bueno, pues las mujeres y los hombres en base a determinadas categorías, determinados puestos, etc. Entonces sí que tiene sentido porque a día de hoy no tenemos realmente bueno, pues esa información, ¿no?, sobre todo los salarios, en cuanto también, como decía anteriormente, salario base y complementos salariales y extrasalariales. Noelia hace la siguiente reflexión. Buenas tardes, mi pregunta va en relación al registro retributivo. Conocemos la herramienta, puesto que puesta a disposición por el Instituto de la Mujer para este objeto, y que parece que es la que está tomando de referencia la Inspección de Trabajo para solicitar a las empresas. Tras nutrir la herramienta con los datos de nuestra organización, se detecta falta de precisión en los datos, ya que en esta herramienta no se aplica, por ejemplo, los coeficientes correctores en absentismo, lo cual nos lleva a unos resultados de posibles brechas que no se ajustan a los datos reales.
Lo comentaba antes y justo, bueno, pues la pregunta de Noelia viene, ¿no?, en relación a lo que comentaba. Hay cosas mal en la herramienta, tanto de auditoría como la de valoración de puestos, y que, bueno, hay cosas muy bien en la herramienta, pero hay cosas que hay que mejorar. Si veis la herramienta, se publicó una primera herramienta que se hablaba de la auditoría retributiva, y este verano, o finales de este verano, se publicó una segunda herramienta donde ya además en esa herramienta podemos integrar la valoración de puestos de trabajo. Esta segunda herramienta sí que nos permite bueno, pues establecer otra serie de cuestiones que en la anterior no podíamos, y por tanto es un poco más precisa, pero es cierto que hay cuestiones bueno, pues que en todas las organizaciones hay ciertas excepciones o hay ciertas cuestiones que no podemos manejar y que no podemos estandarizar de esa forma. ¿Qué hacemos con eso? Hacer una explicación y hacer una justificación, ¿vale? Siempre que se justifique por qué está ocurriendo en ese caso una brecha retributiva en nuestra organización, pues no ocurriría nada, ¿vale? En este caso se podría hacer esa justificación. Sí que la herramienta es un poco compleja, ¿vale? Porque sí que la herramienta nos permite, bueno, pues introducir el porcentaje de jornada, ciertas horas trabajadas, ciertas cuestiones que después no las normalizan, pero es cierto que todavía le falta un paso más. 3 últimas preguntas, Alba, ya descansamos. María José Herrán García nos pregunta, ¿qué cantidad de horas debe tener la formación de la comisión negociadora? No medimos en horas, medimos en contenidos, entonces no hay un mínimo de horas que tenga que tener la formación de la comisión. Nosotros, por ejemplo, sí que la establecemos en 8 horas, que es lo que creemos correcto para impartir todos los contenidos que debemos trabajar en ella, pero no hay un mínimo ni un máximo. Noelia nos dice, se aconseja que el plan de igualdad se saque del texto del convenio colectivo para su negociación fuera del seno de la negociación del convenio, aunque luego se eleve su aprobación a la comisión negociadora de tal convenio. ¿Es así? O sea, es la pregunta. Hay 2 preguntas de Noelia. Te repito, ¿se aconseja que el plan de igualdad se saque del texto del convenio colectivo para su negociación fuera del seno de la negociación del convenio, aunque después se eleve a la comisión? Son 2 cosas diferentes, es lo que decía antes, van por 2 caminos totalmente diferentes. Una cosa es lo que establecemos en el plan de igualdad y otra cosa es lo que hagamos en el convenio. Siempre que tengamos convenio nos vamos a regir por convenio. Si no tenemos convenio o en este caso lo estamos trabajando, pues son 2 cosas totalmente distintas que van por caminos totalmente diferentes y que se negocian de forma diferente. Por tanto, la pregunta también, Noelia, la vigencia del plan de igualdad no tiene obligatoriamente que coincidir con la del convenio, ¿no? Para nada, la vigencia del plan de igualdad, como decía, puede ser hasta 4 años y ahí nosotros podemos marcar los años que queramos. Y María del Mar Arandiga dice, oye, ¿y si el convenio es discriminatorio? Bueno, ahí en ese caso, y no lo encontramos, intentamos que algunas medidas del plan de igualdad pues, puedan mejorar aquellas cuestiones que en el convenio no se han trabajado, pero como decía, al final la norma es el convenio, no es el plan de igualdad. El plan de igualdad no es ninguna norma. Vamos a ir cerrando por cuestión de la hora, pero es que no paran de llegar preguntas, Alba. Te digo, Desiré, de las Arrafesas. Dice, me sumo a la pregunta anterior en cuanto a los 4 criterios para considerar un puesto equivalente para la perspectiva de género, por ejemplo, la antigüedad. Y sigue, ¿es que entonces el convenio puede suponer un lastre importante al plan para el desarrollo del mismo? Lo es, ¿no? Totalmente. Julio Sánchez Esteban, ¿los indicadores son siempre cuantitativos, es decir, siempre un número? No, no tiene, imagino que hacen la pregunta, Julio, por los indicadores de las medidas de igualdad. No tienen por qué ser siempre cuantitativos, pueden ser cualitativos. Por ejemplo, el hecho, en la medida de igualdad que yo os ponía, el hecho de que hayamos creado ese banco de trabajadores es un indicador de que estamos desarrollando la medida. Y la última, Nerea, ¿crees que realmente se llegará a la igualdad real cuando todos los planes estén en marcha? ¿Se notará en el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad o en sectores como el agua? ¿Seguirá priorizándose la formación técnica y accederá mayoritariamente el sexo masculino?
Bueno, es una pregunta muy complicada la que hace Nerea y creo que, bueno, una cosa es lo que pasa en la sociedad, otra cosa es lo que pasa en las empresas. Creo, y como decía, que estamos avanzando mucho en materia de igualdad. Creo que se está reduciendo mucho la brecha salarial, lo estamos viendo en los últimos años. Se está reduciendo mucho el techo de cristal, cada vez encontramos más a mujeres con puestos de responsabilidad y mujeres, bueno, pues gerentes, ¿no? de una compañía, pero es cierto que también seguimos encontrando sectores masculinizados y sectores feminizados. Eso no lo podemos cambiar desde las organizaciones, sí que desde algunas organizaciones o algunas medidas que, por ejemplo, desde DOP intentamos instaurar en los planes de igualdad de otras organizaciones, es que desde la organización, pues, por ejemplo, se visibilice sobre el trabajo de la mujer en ciertos sectores en los que actualmente no se encuentra, como puede ser la construcción, la agricultura y demás, como decía anteriormente, pero estaríamos hablando de cambiar la educación, estaríamos hablando de cambiar la sociedad y estaríamos hablando de, bueno, pues de un proceso todavía lento para ello. Que los planes de igualdad van a ayudar a todo ello, van a visibilizarlo y van a ayudar a que las mujeres que ya están en determinados sectores puedan adquirir puestos de responsabilidad, sin duda, para ello lo estamos haciendo. Bueno, Alba, ha sido una cantidad de preguntas, hay algo más, pero creo que es un agradecimiento de Noelia Marrero. Ha sido una sesión intensa, yo no sé si todavía sigue por ahí. Espérate, me dice, Desiree, una última pregunta. Desiree, por favor, no te preocupes, sin favor, Desiree. ¿Sería legal o posible que quien esté asesorando el plan lo haga a la comisión negociadora que negocia el convenio? Sería posible que quien está asesorando el plan lo haga a la comisión negociadora que negocia el convenio. Bueno, como posible es, si se quiere desarrollar, ¿no? En este caso una asesoría, ¿no? a esa comisión, pues se podría hacer, pero como decía, son cosas totalmente diferentes. Nosotros, si por ejemplo pusiéramos nuestro ejemplo, nosotros no entramos en negociaciones de convenio porque, bueno, actualmente no es nuestro ámbito, pero sí que, bueno, pues de cierta forma a personas que forman parte de una comisión negociadora del plan de igualdad, estamos sensibilizándoles porque también forman parte de la negociación del convenio, pero más allá, de momento, no lo estamos haciendo. Desiree dice que sobre todo para evitar contradicciones, como, lógicamente. Yo creo que incompatible no es, pero evidentemente a lo mejor no sé si es lo más recomendable, porque pueden entrar en contradicciones. Además son campos muy diferentes, muy diferentes. Bueno, yo no sé si oyen de fondo las campanas, porque están sonando las campanas de la catedral, no son las campanas de haber llegado al final del año, pero ya aprovechamos, me aprovecho de que, no sé si oyen de fondo las campanas de la catedral que están tocando, y con este efecto especial de que se acerca la fiesta, la Navidad, desearle a todos una feliz Navidad. Alba, darte las gracias por tu sesión de esta tarde, ha sido muy interesante. A José Manuel, que no sé si estará por aquí todavía o no. Aquí está José Manuel. Sí, pero con el micrófono encendido estás mejor y te oímos. Sí que estoy. He estado calladito porque, bueno, la verdad es que ha sido una sesión extraordinaria por parte de las personas participantes que han intervenido muchísimo, han hecho... me he perdido la cuenta de las preguntas que han hecho, pero yo creo que han sido como más de 20 o 25. Y bueno, darle las gracias, por supuesto, a Alba, ¿no? que ha respondido con exactitud y conocimiento. Muchas gracias a la escuela, de nuevo. Muy bien, pues nada, lo dicho. Muchas gracias. Queridos y queridas y queridos, feliz Navidad, feliz año 2022, y en el año 2022, como alguien ha dicho por ahí, tendremos muchas más actividades formativas y esperamos contar con la confianza y la presencia de los miles de amigos que este año nos han regalado su presencia y su acompañamiento en todas estas sesiones. Buenas tardes y lo dicho,
hasta la próxima sesión. Hasta luego. Gracias.